Buenas tardes, doctor Pablo. Buenas noches, aquí en Argentina por lo menos buenas noches. ¿Cómo le va, Acá, John? buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Esperemos todo un momento bien. que se sigan conectando, esperemos un minutito y ahí comenzamos el conversatorio. ¿Le parece? Muy bien, perfecto. Correcto, doctor. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Quiero mencionar a todas las personas que nos están siguiendo en este momento, me están escuchando con claridad. Eh, ¿Me están escuchando con claridad? Les pregunto, sí, parece que sí nos escuchan con claridad. Sí, sí nos escuchan con claridad. Bueno, comencemos. Buenas tardes con todos ustedes, bienvenidos a un conversatorio más que organiza la página Youth Perú. Mi nombre es John Co Rivadeneira y el día de hoy voy a servir de moderador para un invitado sumamente especial, un amigo de la casa, es Pablo Micheletti. Pablo es graduado como abogado en la Universidad Católica de Santa Fe, es un docente universitario en la Universidad Católica Santiago del Estero. Él es un escritor de varios libros, como es Litigación Oral desde el Lenguaje Corporal y también el Manual de Investigación Policial. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante para el abogado litigante. Es ese primer movimiento que tiene que hacer este abogado para este tablero de ajedrez llamado audiencia. Vamos a hablar sobre la teoría del caso. Pablo, te dejo para que nos expliques mucho más sobre este tema sumamente interesante que todos los abogados que estamos enmarcados en el libre ejercicio debemos saber. Gracias, John. Buenas noches para todos los que están desde el lado de Argentina y buenas tardes para todos aquellos que nos están mirando desde Perú y del resto de Latinoamérica seguramente y Centroamérica e incluso a los distintos países a los que lleguemos. Esta noche, como bien decía John, vamos a charlar un poco algunos lineamientos acerca de qué es esto de la teoría del caso. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? ¿Cómo está estructurada la teoría del caso? ¿Dónde la vemos plasmada? Y bien, como decía John, es justamente uno de esos primeros momentos en los cuales se enfrenta todo abogado cuando decide tomar un caso, ya sea desde cualquiera de las partes o cualquier sujeto procesal en el cual se encuentre. Así sea desde el Ministerio Público de la Acusación, Ministerio Público Fiscal, es decir, como órgano acusador, o sea bien desde el lado de la defensa, donde se plantea una defensa, tanto una defensa pública como una defensa privada particular, como litigante particular. Cuando hablamos de teoría del caso, entonces, tomándolo como este instituto jurídico procesal, entendido como una norma teórico-práctica aplicada a lo que es el proceso penal, si lo analizamos desde grandes rasgos, estamos hablando de una historia del hecho. Una historia del hecho según cada litigante. Ya nos podemos por ahí meter en estos conceptos amplios y tomar, por ejemplo, la postura del profesor Thomas Mawet de la Universidad de Arizona, que para él la teoría del caso es una simple y clara historia sobre lo que realmente sucedió, esto entre comillas, desde su propio punto de vista. Y partiendo ahí, desde ese punto de vista, es donde hacen hincapié Weitelman, Duce, por ejemplo, cuando ellos dicen que, sobre todas las cosas, la teoría del caso es un punto de vista. ¿Por qué? Aquí lo podemos relacionar con que la teoría del caso no es la verdad, puramente la verdad, y a lo sumo podríamos llegar a mencionarla como una verdad procesal, pero
Esto también nos llevaría a otro campo, al debatir si la verdad es una sola o si existen distintas clases de verdades, en el cual no nos vamos a meter a debatir, por lo menos por ahora. Ya si nos metemos en algún concepto un poco más elaborado, algún concepto un poco más finito, podemos tomar, por ejemplo, a un colega peruano, al profesor Oscar Peña González. Él es de la Universidad de San Martín de Porres, de Arequipa, y él considera la teoría del caso como una estrategia, un plan o una visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a probar, o, si lo decimos en otras palabras, es la historia que el abogado quiere que acepte el juez sobre los hechos que ocurrieron. Y ya si nos vamos al lado de Chile, por ejemplo, el profesor chileno Leonardo Moreno Holman, él es de la Universidad de Alberto Hurtado de Chile, él ya considera que la teoría del caso es un conjunto de actividades que debe desarrollar un litigante frente a un caso determinado y que le van a permitir decidir de manera eficiente, eficaz, cómo presentarlo frente a un tribunal para ser conocido en un real o un hipotético juicio oral. Pero para hablar de la teoría del caso, yo creo que hay que dividir la teoría del caso en dos grandes momentos procesales. ¿Y por qué hago esta separación o este concepto de entenderlo desde dos puntos de vista? Creo que la teoría del caso no es exactamente igual durante todo el proceso penal. En tal sentido, debemos entender una teoría del caso que se va a desarrollar durante lo que es la etapa de investigación penal. Aquí en Argentina, en Santa Fe, más precisamente en la provincia de Santa Fe, esa etapa, la primera etapa en la cual uno recién está investigando, indagando sobre el hecho, se llama investigación penal preparatoria. Allí en Perú, corríjanme si me equivoco, pero es investigación preparatoria también. Durante esta primera etapa, lo que vamos a hacer es tener en cuenta distintas características particulares de la teoría del caso que tal vez difieran con otras características que sí debe tener la teoría del caso en una segunda etapa, en un segundo momento, que va a ser el momento del juicio propiamente dicho. En esta primera etapa, en este primer momento de la investigación, ¿de qué se trata la teoría del caso? La teoría del caso es esa primera idea que vamos a tener cuando analizamos un determinado caso, valga la redundancia, que puede estar compuesta de una hipótesis o de varias hipótesis. Es decir, podemos llegar a tener al principio distintos lineamientos, distintas ideas, distintas posturas e hipótesis que se generen durante la investigación. Eso no quiere decir que nuestra teoría del caso sea una teoría del caso floja, sea una teoría del caso sin contenido, sino todo lo contrario. Justamente en la etapa de investigación, lo que debemos hacer es buscar la verdad, ya sea que estemos desde el lado del Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Acusación, como se llama aquí en Santa Fe, Argentina, o que seamos parte de la defensa penal de nuestro cliente. En ambos sentidos, lo que queremos es buscar la verdad. O tal vez la verdad que nos conviene, pero no deja de ser ese relato fuerte que vamos a ir planteando y que en el caso concreto lo que va a requerir es que obtengamos la mayor cantidad de evidencias para poder demostrar, para poder acreditar el hecho concreto. En tal sentido, lo que vamos a tener como fuerza va a ser la plataforma fáctica sobre la cual nos vamos a mover. Este relato histórico de cómo se produce el hecho. Las dos características puntuales que tiene la teoría del caso, que debe tener la teoría del caso durante la etapa de la investigación penal, va a ser la de estar siempre orientada a un hipotético juicio oral. Por lo tanto, a medida que vayamos avanzando con la investigación, lo que debemos hacer es recabar la mayor cantidad de elementos posibles que acrediten nuestra postura, nuestra hipótesis. Si surgen nuevos elementos en la investigación, tal vez se nos dé de baja esa hipótesis primera que teníamos y tengamos que seguir otra hipótesis. Entonces, nuestra teoría del caso sobre la marcha
se va a ir modificando hacia esa segunda hipótesis que logramos averiguar. Y la segunda característica que se debe plantear justamente es la de revisarse permanentemente. La teoría del caso en esta etapa se debe revisar permanentemente. Y es por el motivo que acabo de mencionar, de que pueden ir apareciendo distintas herramientas, distintas evidencias que hagan que necesitemos hacer un giro en nuestra historia hacia la verdad. Ya cuando logramos determinar, juntar todas las evidencias necesarias y tenemos un relato, una historia firme, convincente, y estamos convencidos de ello, podemos estar en condiciones de pasar a lo que es la teoría del caso con sus características particulares a lo largo de la segunda etapa, que va a ser la del juicio propiamente dicho. En tal sentido, ya aquí no vamos a ir en búsqueda de la verdad al juicio. Lo que vamos a hacer es ir al juicio con las herramientas necesarias para demostrar la verdad, para demostrar nuestra teoría del caso, nuestra historia, nuestro relato, nuestras estrategias. En tal sentido, la teoría del caso en esta segunda etapa va a estar compuesta por otras características esenciales. En primer lugar, podemos hablar que la teoría del caso en esta segunda etapa debe ser única. Cuando hablamos de única, hablamos de la teoría del caso, una, singular. No podemos ir al juicio con varias hipótesis, y mucho menos con hipótesis secundarias que nos salven por ahí si cometemos algún error con nuestra postura primaria. No, debemos ir con nuestra postura firme, que es una sola hipótesis. Y esto relacionado a que justamente al juicio no vamos en búsqueda de la verdad, sino que vamos a demostrarla. Una segunda característica esencial es que sea autosuficiente, o allí en Perú, por ejemplo, el profesor Neira Flores la denomina omnicomprensiva a esta postura. En tal sentido, esto hace referencia a que no solamente nuestra teoría del caso debe comprender las fortalezas de nuestra postura, sino que también debe estar compuesta por las debilidades de nuestra postura. Debemos prever nuestras debilidades, incluso animarnos a que nuestra teoría del caso pueda abarcar alguna posible postura de la parte contraria. Imaginemos, por ejemplo, en un juicio en el cual se acusa sobre un delito de lesiones dolosas leves, lesiones dolosas tal vez agravadas, podemos llegar con nuestra teoría del caso a suponer que la contraparte pueda llegar a plantear una legítima defensa. Entonces debemos ya contener esa posibilidad, bloquear esa posibilidad en nuestra propia teoría del caso, nuestra plataforma fáctica. Un tercer elemento que aparecería ya como característica propia de la teoría del caso es que debe ser coherente. La coherencia hace relación o referencia a una relación lógica que debe existir entre el plexo probatorio, que se desarrolla en la etapa procesal del juicio, y la teoría del caso misma. Las pruebas que se producen en el debate del juicio deben vincularse entre sí, de una forma que justifiquen los distintos elementos que componen el relato, nuestro relato, pero a su vez se toleren entre sí estas pruebas. Por lo tanto, sería una coherencia tanto interna, justificándose a sí misma, como una coherencia externa, en la cual guarde conexidad lógica con las restantes pruebas. Un cuarto elemento, una cuarta característica, ya estaría dada por la simpleza y la claridad que debe tener nuestra teoría del caso. En tal sentido, ambas características guardan estrecha relación entre sí, y muchas veces por ahí intentamos hacer una teoría del caso muy compleja, un relato muy complejo, sofisticado, suponiendo que eso hace mención a que tenemos un gran trabajo y un trabajo de calidad, pero no es así. Muchas veces, mientras más simple sea nuestra teoría del caso, mientras más fácil sea comprenderla, mejor va a ser para el juez poder entender cómo analizar la prueba que estemos vertiendo en el proceso, en el debate.
Una quinta característica ya va a estar dada por la verosimilitud, debe ser verosímil. En cuanto a la verosimilitud, hay que analizarla desde dos puntos de vista. De la credibilidad, y que la credibilidad viene a ser igual, en este caso, a la probabilidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Nuestra teoría del caso debe ser verosímil, debe ser creíble para el juez. Y el hecho de que sea creíble va a estar vinculado a que podamos demostrar, a que podamos probar esa teoría del caso. Si llevamos una teoría del caso, una historia, un relato, el cual no tenemos los elementos suficientes para probarlo, no va a ser creíble para el juez. Y debemos darle justamente las razones que necesita para poder interpretar la evidencia y el plexo probatorio y analizarlo conforme a nuestra teoría. Un sexto elemento, ya uno de los últimos, es que sea flexible. Que sea flexible quiere decir no solamente que cuente con suficiente entidad para autoabastecerse a sí misma la postura, sino que a su vez pueda adaptarse a las distintas circunstancias que vayan surgiendo a lo largo del debate. Tal vez vamos a una acusación desde el punto de vista de Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de Acusación, y un fiscal plantea o acusa, calificándolo jurídicamente al hecho como un robo. En tal sentido, puede ser que este robo lo haya planteado el fiscal desde el punto de vista de que hubo justamente un desempoderamiento de un objeto material, total o parcialmente ajeno, ilegítimo, y que haya sido a través de la fuerza sobre las cosas o tal vez la violencia física sobre una persona. Pero en el plexo probatorio, la defensa termina acreditando que en realidad no existió esa violencia física contra la persona, contra la víctima. Por lo tanto, la teoría del caso, en este caso de la Fiscalía, debe ser lo suficientemente flexible para que esa plataforma fáctica que planteó pueda adaptarse a la calificación jurídica del hurto y dejar de lado esa postura de robo que fue con la que llegó a realizar la acusación. Y por último, deberíamos tener en cuenta una séptima característica, que es que la teoría del caso debe contener suficiencia jurídica. En tal sentido, la suficiencia jurídica va a estar dada por el principio de legalidad y se vincula en cuanto a la existencia o representación de los elementos de la teoría del delito, teniendo en cuenta la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad. Todos esos elementos deben estar inmersos en nuestra teoría del caso. Es decir, hay mucha gente que divide o no entiende el nexo que existe entre la teoría del caso y la teoría del delito. Y la teoría del delito debe estar sí o sí adentro de nuestra teoría del caso, adentro de nuestro relato. En nuestro relato debemos acreditar y tener en cuenta fácticamente y probatoriamente luego cada uno de los elementos que componen el tipo penal. Si de nuestro relato faltan algunos de estos elementos, tal vez no logramos acreditar la antijuridicidad de la conducta, no logramos acreditar o plantear la culpabilidad de la persona, o incluso no podemos acreditar, por ejemplo, en el caso del robo, la violencia física de la persona, estaríamos en una laguna lógica de interpretación de los hechos, de interpretación del material probatorio que planteamos en el debate. Aquí podemos hacer uso de una analogía, tal vez con una cadena. Imaginemos una cadena. Una cadena está compuesta por distintos eslabones. Estos eslabones, supongamos que son cada una de estas características que tiene la teoría del caso. Si estos eslabones están firmes entre sí, fuertes, entrelazados, ¿qué van a hacer? Van a poder unir dos extremos. Como toda cadena, une dos extremos. Y esos dos extremos van a estar dados, por un lado, por el hecho, por la plataforma fáctica, y por otro lado, por la resolución judicial a la cual queremos llegar. Si logramos que nuestra teoría del caso esté brindada por todas estas características, es decir, cada característica va a ser un eslabón que se va uniendo con el otro, vamos a lograr formar esta cadena y unir nuestra postura del hecho con la resolución jurídica
que pretendemos, una resolución jurídica que va a ser positiva hacia nuestra postura. Ahora vamos a pasar a analizar brevemente, pero que es muy importante, la estructura de la teoría del caso. ¿Cómo se compone una teoría del caso? Y en tal sentido podríamos plantear, por un lado, una teoría, una postura clásica, tradicional, que entiende que la estructura de la teoría del caso está dada por tres elementos: lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Ahora lo vamos a explicar un poco mejor. Y después, obviamente, existe jurisprudencia, existen doctrinas que plantean que la teoría del caso tiene otra estructura, pero eso ya es también una cuestión de análisis particular que pueda hacer cada uno. Sí. Si quieren, por ejemplo, menciono algún caso puntual, Carlos Ríos, por ejemplo, él plantea que la estructura de la teoría del caso está compuesta por el conocimiento de los hechos, un examen jurídico del problema, la fijación de los objetivos que tiene el abogado y la selección del material probatorio para luego llegar al manejo de los tiempos. El profesor chileno, por ejemplo, Moreno Holman, él también plantea una serie de 7 pasos que componen esta estructura de la teoría del caso, como la generación de un relato de hechos, la determinación de la teoría jurídica aplicable, la elaboración de las proposiciones fácticas, la selección de la evidencia, la detección de las debilidades del caso, la clasificación de las evidencias y, por último, la determinación de la forma de presentar las evidencias. Creo conveniente tomar la postura clásica, tradicional, en cuanto a este tema de la estructura de la teoría del caso. ¿Por qué? Es bastante clara, sencilla y práctica, y también cumple con todos los elementos y requisitos que debe contener la teoría del caso en las dos etapas. Vamos a analizarla entonces. El primer momento, la primera etapa de esta estructura es lo fáctico, es decir, hace referencia a los hechos. Los hechos son proposiciones fácticas, es decir, son afirmaciones de hechos. En tal sentido, vamos a poder, con estas proposiciones fácticas existentes que planteamos, demostrar la existencia o, por contrario, la inexistencia de una determinada acción, de una determinada conducta, de un determinado hecho concreto. Debemos aquí acreditar con las proposiciones fácticas que surjan las circunstancias de tiempo, del lugar, del modo, y también la acción y el resultado del hecho tipificado. Cuando ya pasamos esta primera etapa, este primer momento de juntar las proposiciones fácticas, que después lo voy a hacer un poco más claro con un ejemplo, un breve ejemplo. Vamos a pasar a analizar lo que es la segunda etapa, que es lo jurídico. Lo jurídico hace referencia a la norma penal aplicable, al derecho aplicable. Más precisamente, cuál es el tipo penal que subsume la conducta que se está desarrollando, investigando, acusando, dependiendo el momento. Esto guarda estrecha relación con la teoría del delito, nuevamente. Y por último, en la tercera etapa, lo probatorio. Lo probatorio es el conjunto de elementos que van a demostrar la existencia o inexistencia del hecho y del nexo causal entre la acción y el resultado. Aquí es importante analizar también, vamos a verlo en un simple ejemplo. Supongamos que tenemos un hecho, un relato muy breve en el cual se le atribuye a Juan, en circunstancias de encontrarse caminando por la calle, haber forzado la puerta de un vehículo que se encontraba estacionado, cerrado, y sustraer de adentro de ese vehículo una computadora, una notebook, y retirarse del lugar. Aquí tenemos distintas proposiciones fácticas. Una primera proposición fáctica es que había un vehículo estacionado en la vía pública que contenía en su interior un objeto que en este caso sería una computadora. Ese objeto no era de la persona a la cual se le atribuye que la tenía en su poder luego. Por lo tanto, ahí ya tenemos un desapoderamiento de un objeto que puede ser total o parcialmente ajeno. Una segunda proposición fáctica, en ese sentido, podemos analizarlo jurídicamente a esa proposición fáctica,
pensando que se podría llegar a tratar de un tipo penal de hurto, de un tipo penal de robo, por ejemplo. Y en cuanto al elemento probatorio, lo veríamos, supongamos el caso, que aparece, por un lado, el testimonio de la víctima, manifestando que él tenía un vehículo estacionado a su nombre en la vía pública, y que adentro del vehículo contaba con una computadora, una notebook, y que cuando él vuelve a su vehículo no se encontraba más esta computadora y la puerta se encontraba forzada. Una segunda proposición fáctica que podemos plantear ahí es que Pedro, determinada persona, el acusado, Pedro, sustrae la notebook de adentro del vehículo. Otra proposición fáctica, Pedro fuerza la puerta de un vehículo estacionado en la vía pública. Ahí, analizando esa proposición fáctica desde lo jurídico, del elemento jurídico, lo que vamos a hacer es entender ya que aquí no se está tratando de la figura del hurto, sino que estaríamos analizando la figura del robo, tipo penal del robo. Después veríamos si es un robo calificado, un robo simple, pero en principio estamos hablando de la figura de un robo. Y en cuanto al elemento probatorio, eso lo vamos a poder acreditar, tal vez, con una cámara, un video de seguridad de alguna cámara que esté filmando en la vía pública, con el relato de un testimonio de una persona que pasaba caminando y vio la escena. Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto? Necesitamos en nuestra teoría del caso conformarla estableciendo distintas proposiciones fácticas, es decir, afirmando hechos, que podamos vincularlos con un elemento jurídico, un elemento de un tipo penal concreto, compuesto analizando la teoría del delito, y que podamos obtener los elementos probatorios necesarios para acreditarlos. Todo tiene que estar conectado entre sí. Una vez que logramos ir generando estas capas, vamos a poder determinar bien nuestra teoría del caso aplicable al juicio concreto. Luego, ya pasando hacia lo último, deberíamos analizar cuáles son las distintas etapas del juicio en las cuales se ve inmersa la teoría del caso. Aquí existe una gran confusión en muchos abogados, incluso en muchos docentes, profesores, las materias, en las cuales relacionan o vinculan directamente a la teoría del caso únicamente con el momento de los alegatos de apertura del juicio. Esto es un grave error, porque la teoría del caso no solamente se configura y no solamente toma participación en el alegato de apertura. Si bien en el alegato de apertura es donde toma mayor fuerza, porque es donde justamente se da a conocer efectivamente y de forma completa la teoría del caso de cada parte, pero también se ve inmersa en la etapa probatoria y luego en los alegatos de clausura de las partes. Vamos a analizarlo teniendo en cuenta cómo se ve inmerso en cada uno de estos elementos, en cada una de estas etapas. En los alegatos de apertura, por ejemplo, la teoría del caso debemos partirla teniendo en cuenta un determinado tema, un determinado punto de partida, un lema, o lo que yo suelo decirle, una frase de impacto. ¿Cuál va a ser nuestro caballo de batalla? ¿Cuál va a ser nuestra frase que va a resumir nuestra historia, nuestro relato? Y también podemos plantear ya de forma estratégica en cuanto a herramientas de litigación oral, determinadas etiquetas. Esto sería como ponerle sobrenombres a determinados elementos, a determinados sujetos procesales. Por ejemplo, en lugar de llamarlo por su nombre al acusado, decir directamente el ladrón. El acusado, el ladrón, y ya le vamos poniendo una etiqueta que lo que hace es irse metiendo en la psiquis de las partes, en la psiquis del juez, de ir relacionando o vinculando la figura del acusado, por ejemplo, con un ladrón. En el caso de la defensa, aquí es más importante todavía la etiqueta. ¿Por qué? Porque un abogado defensor nunca debería tratar a su cliente como acusado. Y nunca debería decir, porque el acusado, ni porque mi acusado, ni porque la persona que acusa la fiscalía, eso nunca lo debería decir. Debería así ya llamarlo por su nombre o tratar de buscar la forma de mimetizarlo y de minimizarlo en cuanto a la figura. Por ejemplo,
Cuando ya nos vemos metidos en la etapa probatoria, en la segunda etapa, ese bloque grueso que tiene la etapa del debate, del juicio, aquí lo importante de la teoría del caso es que va a marcar la pertinencia probatoria. La teoría del caso acá cumple una función esencial para determinar qué prueba es pertinente a la teoría del caso, qué prueba es pertinente de poder producirse en el debate y qué prueba no guarda pertinencia. En tal sentido, la pertinencia también va a estar dada y se va a utilizar la teoría del caso para analizar la intención de realizar objeciones a lo largo de las declaraciones testimoniales de la contraparte o no. No me voy a meter mucho en este tema de la etapa probatoria y en las cuestiones de las objeciones, teniendo en cuenta que vi que uno de nuestros colegas, Benji Espinosa Ramos, de allí de Perú, mañana va a estar justamente charlando aquí también con nosotros. Exactamente. Va a estar charlando justamente del examen directo, el contraexamen, o interrogatorio y contrainterrogatorio. Así que no me voy a meter a explicar mucho sobre las objeciones en este tema. Sí, lo que voy a decir, por lo menos brevemente, es que la teoría del caso aquí también se ve inmersa porque lo que hace es determinar si nos conviene, como parte procesal, realizar determinada objeción a una determinada pregunta de la contraparte, o si no nos conviene hacer una objeción. Tal vez, en este sentido, escuchemos que la contraparte hace una pregunta que no corresponde. Por ejemplo, una pregunta sugestiva en un examen directo, en un interrogatorio, como le dicen allí en Perú. Y digamos, vamos a objetarla, es una pregunta sugestiva, no corresponde. Pero si la analizamos desde el punto de vista de nuestra teoría del caso, tal vez conviene a nuestra teoría esa pregunta sugestiva. Entonces, no debemos objetar simplemente para demostrar que sabemos las técnicas de litigación, que sabemos las reglas y para tratar de molestar a la contraparte, sino que cada objeción debe ser pensada desde el punto de vista de nuestra propia teoría del caso. Eso es litigar conscientemente, eso es litigar conforme a lo eficaz. Y por último ya analizar lo que es, cómo se ve inmersa la teoría del caso en el último momento, que es en los alegatos de clausura. En tal sentido, los alegatos de clausura son, por excelencia, el momento argumentativo a lo largo del proceso, a lo largo del debate o a lo largo del juicio propiamente dicho. Es decir, no vamos a argumentar como abogados previamente, no vamos a argumentar en nuestro alegato de apertura ni en el desarrollo del plexo probatorio. Sí vamos a argumentar en el alegato de clausura. Y por ende, esa argumentación que vamos a determinar en nuestro alegato de clausura, lo que debe hacer es justificar que el análisis que se debe realizar de la prueba vertida en el juicio, de la prueba vertida en el debate, acredita cada una de las circunstancias fácticas propuestas en nuestra teoría del caso. Es decir, debemos decirle al juez, señor juez, con las pruebas que usted vio aquí en el debate, quedaron demostradas, quedaron acreditadas cada una de las cuestiones, cada una de las posturas que nosotros manifestamos en nuestro relato, en nuestra postura de teoría del caso. A los fines de concluir y pasar ya a la segunda etapa, si quieren, de preguntas concretas o escuchar algunas opiniones, podríamos ya estar en condiciones de realizar un autoconcepto acerca de qué es en realidad o qué es en sí la teoría del caso. Y creo que luego de analizar todos estos elementos y estos breves lineamientos de la teoría del caso, estoy en condiciones de decir que la teoría del caso es una estrategia fáctico, jurídico, probatoria, que cada parte le va a presentar al juez con el fin de persuadirlo hacia el dictamen de un resultado positivo. Entonces, teoría del caso sería lo mismo que una estrategia
fáctico, jurídico, probatoria, que cada parte le presenta al juez el caso con el fin de persuadirlo, es decir, de convencerlo a hacer algo, y ese hacer algo es justamente que dictamine, que resuelva conforme a nuestra postura, conforme a nuestro relato. Espero haber sido claro con estas cuestiones y no sé si habrá preguntas. John. Le felicito en primer lugar, doctor, es un gran expositor y nos ha dejado muy claro lo que es la teoría del caso. Sin duda es esta estrategia estructurada que deben tener las defensas o los que participan en sí, los sujetos procesales, para poder comprobar todo lo que ellos están queriendo proponer. Tenemos ciertas preguntas y de igual manera les proponemos a que si es que aún tienen preguntas, a todas las personas que están siguiendo esto en vivo, pueden aún hacerlo para que nosotros le hagamos al doctor. Una de las preguntas que nos hicieron es, la acusación particular. Si es que usted, dentro de esto de la acusación particular, ¿cómo debería manejar la teoría del caso? A sabiendas de que los hechos ya los habrá mencionado Fiscalía. ¿Cuál es su recomendación en torno al manejo de la teoría del caso en una acusación particular? Muy bien, aquí en Argentina, en Santa Fe sobre todo, lo que se llama la querella o la constitución de querellante vendría a ser justamente esta parte que aparece en representación directa de la víctima particular, una representación particular de un abogado particular sobre la víctima, y lo que hace es presentar una acusación particular, como bien decías, John. En tal sentido, lo primero que debe realizar tanto el Ministerio Público Acusador, el Ministerio Público Fiscal, es reunirse previamente a presentar su acusación, reunirse con el acusador particular, con el querellante. ¿Por qué? Porque ambos aspiran, creo yo, a un mismo fin, que es persuadir al juez para que falle conforme corresponde a la víctima, es decir, en favor de la víctima del proceso, y que logre, de esa forma, condenar al acusado. En tal sentido, al haber dos acusaciones, tenemos un doble juego. Por un lado, ciertas ventajas de contar con dos acusadores, lo cual es muy debatido doctrinariamente, pero creo que estoy de acuerdo y es un derecho de la víctima, en este caso, el poder contar con un acusador particular. La ventaja de contar con dos acusadores es que, por un lado, se va con mayor fuerza a la acusación, se va con mayor fuerza al debate. Tenemos dos partes que estuvieron recabando información, que estuvieron recabando evidencias y que las presentan, y que incluso, estratégicamente, si el fiscal, la fiscal, se equivoca en algún momento en un examen directo o en un contraexamen, contrainterrogatorio, por ejemplo, puede este acusador particular salir en defensa de esta postura fiscal y arreglar o solucionar por ahí la equivocación o el error en el cual haya caído. O tal vez en la omisión en la cual haya caído o en la omisión en la cual haya obrado el fiscal o la parte acusadora pública. Eso en cuanto a ventajas. En cuanto a desventajas, estamos hablando de dos relatos. Si el relato no es unívoco y no es único entre ambas posturas acusadoras, la acusación pública y la acusación privada, si no es uno el relato, podemos llegar a caer en el error o en el defecto de darle pie a la defensa a tener mayores probabilidades de demostrar la duda, que es justamente lo primero que va a querer acreditar la defensa. El abogado defensor va a salir a tratar de buscar la duda para lograr la absolución de su cliente. Por lo tanto, tiene ese corolario de una especie de ámbito negativo el hecho de presentar una acusación particular que no coincida con el relato de la acusación pública. Si ambas posturas coinciden, ahí sí, en ese sentido, vamos a estar más inclinados hacia las ventajas que mencioné recientemente. Correcto. Otra pregunta que nos hacen es,
usted habló sobre las etiquetas que se debe tener para poder empezar una teoría del caso. Y sobre todo mencionó que la defensa debe presentar estas etiquetas dentro del comienzo de una teoría del caso para generar más impacto al juez. ¿Qué etiquetas usted recomienda usar en el caso de que una persona está al lado de la defensa? Perfecto, como abogado particular defensor o abogado público defensor. Muy bien. En primer lugar, hay que partir que las etiquetas, como bien decían, son estrategias, son técnicas de litigación. Y al ser técnicas de litigación, son herramientas que cuenta la parte para poder explicar o para poder desenvolver mejor su postura y su teoría del caso. En tal sentido, deberíamos analizar las situaciones, los casos concretos, determinados, para ver qué tipo de etiqueta, en primer lugar, si debemos aplicar una etiqueta o no. Yo creo que la defensa siempre debería aplicar etiquetas. Y por otro lado, ¿qué clase de etiqueta vamos a utilizar? En cuanto a la defensa, lo que debe hacer principalmente es intentar que su defendido sea visto como una víctima y no justamente como la persona a la cual se acusa. Es decir, debemos generar como abogados defensores en la cabeza del juez que la fiscalía o la acusación particular está acusando equivocadamente a una pobre víctima, que es nuestro cliente. Y así lo vamos a hacer, por ejemplo, si supongamos que estamos defendiendo a una persona que cometió 5 hechos delictivos, de los cuales 3 son acusados y calificados como robos, y 2 hechos son lesiones leves, dolosas. En tal sentido, nosotros lo que podemos hacer es tratar de que sea visto nuestro defendido como un padre de familia, como el único sostén en su hogar. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es, al mencionarlo a él, hacer referencia a estas etiquetas. Primero, decirlo el nombre y nunca el acusado. Entonces, tal vez, si el acusado se llama Pablo, le vamos a decir, porque Pablo, y no vamos a decir porque el acusado, entonces, porque Pablo, que es un padre de familia, que está muy bien visto en el barrio, que ayuda mucho y que trabaja tal vez en comedores barriales, está aquí injustamente acusado. Entonces, ahí ya vemos metidas algunas etiquetas. Primero, el nombre. Segundo, padre de familia. Tercero, que está bien visto por el barrio. Una persona que colabora, que ayuda. Y eso lo debemos ir resaltando y recalcando y a la vez repitiendo a lo largo del debate. Correcto. Otra pregunta que nos hace un amigo de Ecuador dice, ¿qué tan recomendable es manejar una defensa pasiva? Es decir, usar como base el principio de inocencia, acogerse al derecho al silencio y no hacer más. Muy bien, yo nunca recomendaría el derecho al silencio. Salvo, y acá sería una muy excepcional, cuando estemos convencidos que nuestro cliente no es capaz de hablar sin meter la pata. O que no va a soportar tal vez algunas preguntas. Pero siempre se recomendaría que el abogado defensor haga hablar a su cliente, que diga algo. Porque si bien el principio de que no se puede presumir la culpabilidad de una persona por el silencio y que el silencio no va, se presume la inocencia, en ese caso yo creo que la realidad nos demuestra todo lo contrario. Y todos los jueces toman el silencio subjetivamente, por más que no lo puedan plasmar en su resolución, subjetivamente lo toman como algo negativo, que es en contra del acusado. Por lo tanto, en ese aspecto siempre deberíamos tratar de que hable. Prepararlo, ahí está también la estrategia del abogado defensor y la capacidad del abogado defensor de poder demostrar, de poder prepararlo bien a su defendido. Y en segundo lugar, la defensa pasiva también tiene sus riesgos. Si bien es por ahí la defensa más fácil, también se puede tornar difícil si no tenemos las herramientas necesarias para salir a contrarrestar el material o el plexo probatorio acusador. En tal sentido,
Si no tenemos ninguna evidencia para llevar nosotros como defensa al debate, para presentarlo como prueba, en ese sentido una defensa pasiva va a estar muy floja y deberíamos apelar ya casi que a la suerte. Por lo tanto, siempre es recomendable tener una defensa activa, contar nuestra propia teoría, nuestro propio relato de cómo fueron los hechos, no quedarnos en el simple relato de decir mi cliente no estuvo allí, mi cliente no cometió el ilícito, sino establecer el relato de qué se encontraba haciendo nuestro cliente en ese momento, esa fecha determinada, a esa hora, y llevar los elementos probatorios posibles para acreditar esa postura. Si no tenemos una teoría activa en tal sentido, va a ser muy difícil sacar de la cabeza del juez el subjetivismo de partir ya de un piso de que es culpable. Correcto, Pablo. Y nos preguntan, ¿puedes recomendar algún libro de teoría del caso, preferentemente de Argentina? Preferentemente de Argentina. Teoría del caso, miren, hay una colección de litigación oral muy interesante que lleva adelante Binder. Son 7 libritos prácticos, teórico-prácticos, muy breves, los cuales cada libro trata un instituto jurídico procesal determinado de lo que es el sistema acusatorio. Uno de ellos, que está escrito por, en este caso, un docente chileno, pero es de total aplicabilidad en el sistema procesal argentino, se llama Teoría del Caso, es un librito verde dentro de esta colección de litigación de Binder. Se llama Teoría del Caso y está escrito por Moreno Holman. Ese me parece que es el más recomendable. Después, sí, podríamos plantear el clásico libro de Beitelman y Duce, que es muy interesante. Podríamos leer algo de Gonzalo Rúa, tal vez, Binder, por supuesto, pero Binder ya por ahí habla un poco más con relación a alineamientos generales y a lo que es principios de persecución penal y política criminal. Pero si no, también podría ser recomendable, allí en Perú, Oscar González Peña, que es un docente que he mencionado también, un profesor local de allí, que es muy práctico. Tiene un librito que también se llama Teoría del Caso y es muy práctico. Es una especie de resumen que hace. Después también pueden encontrar a Blanco Suárez y otros autores. Sobre Teoría del Caso, ya analizándolo más a nivel internacional, Thomas Mauet es una excelencia en lo que es el sistema anglosajón. Y creo que es uno de los pioneros que se han tomado para basarse los autores aquí en Argentina. Bueno, igualmente tenemos tu libro, ¿no, Pablo? Que sin duda alguna es muy bueno y que tenemos entendido que muy pronto va a estar en Perú. Muy pronto va a estar en Perú, sí. Uno de mis libros, el primero, que es Litigación Oral desde el Lenguaje Corporal, está más enfocado a una postura particular que planteo, una investigación que vengo desarrollando hace años, investigando desde el mundo de la ciencia, que es cómo influye el comportamiento no verbal, cómo influye principalmente el lenguaje corporal en las audiencias de debate, en las audiencias en el sistema procesal penal. Y en tal sentido tomo todos los aspectos dentro de lo que es la litigación oral, entonces está la teoría del caso, los alegatos, tanto de apertura, clausura, etcétera, pero analizados principalmente de cómo comprender y cómo analizar el comportamiento no verbal de las distintas personas, no solamente de un acusado, no solamente de un testigo que va a declarar, sino también el propio comportamiento no verbal, qué hacer en un juicio, cómo comportarnos físicamente en un juicio, verbalmente, y cómo analizar al juez durante el debate. Pablo, tenemos una pregunta que igualmente está relacionada con lo que acabamos de hablar, que dice, ¿existe alguna relación entre la teoría del caso y las técnicas de litigación oral? Sí, de hecho, la teoría del caso, si bien es un relato, cuando lo conceptualicé a lo último, y así lo entiendo, para mí la teoría del caso, si bien parte de un relato, es una estrategia. Y las técnicas de litigación oral son herramientas
que no están codificadas, es decir, no existen cierta cantidad de técnicas de litigación oral. Cada parte puede utilizar las técnicas de litigación que considere necesarias, siempre dentro de un marco regulatorio, que eso va a estar dado por las reglas de litigación oral. ¿Qué preguntas se pueden hacer? ¿Hasta qué punto uno puede acercarse hacia una persona o no? ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Cuestiones particulares. Si se pueden mencionar pruebas, si se puede argumentar en la teoría, en el alegato de apertura o no, etc. Esas son reglas. Dentro de ese marco, de ese cuadro de reglas, está lleno de herramientas que nosotros podemos utilizar. Una de esas herramientas es cómo exponer la teoría del caso. En tal sentido, el hecho de establecer un tema o una frase de impacto, imagínense, por ejemplo, si en nuestra teoría del caso, en un hecho en el cual estamos acusando a una persona por haber cometido un homicidio, comenzamos nuestra teoría del caso diciendo, lo mató para robarle 1 kilo de pan. Entonces, esa frase de impacto va a generar ya una relación subjetiva dentro del juez. Y esa frase de impacto es una herramienta de litigación oral que utilizamos directamente en la teoría del caso. Yo recuerdo el año pasado, asesorando a una fiscal para la cual trabajaba, aquí en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, Argentina, le había preparado lo que es el alegato de apertura en parte, y habíamos establecido una frase de impacto o un tema del cual partir nuestra teoría del caso. Y esa frase de impacto, ese tema que utilizamos, era una frase que había utilizado una menor de edad que había sido víctima de un hecho de abuso sexual por parte de su padrastro. Y esa frase que utilizamos justamente era la frase que mencionó esta menor en una entrevista a través del método de cámara Gesell, en el cual decía, hoy hace 2 años que mi papá me violó. Entonces, era una frase muy fuerte, y nosotros sabíamos que ahí teníamos una frase de impacto para comenzar nuestra teoría del caso, y la utilizamos como una herramienta, justamente, de la misma, la cual impactó y de hecho fue una condena elevada y positiva. Y una última pregunta. Dice, ¿cuáles son o cuáles deberían ser las características que deben tener un abogado litigante para que destaque en el medio? Es bastante subjetiva esta pregunta. Muy bien. ¿Cuál usted cree que son esas características que debe tener este abogado litigante para que pueda destacar en el medio en su país? Muy bien, yo creo que debería contar con podríamos decir, tres características fundamentales. La primera característica, conocer muy bien los hechos y el derecho. No solamente la situación, sino también tener un gran conocimiento del derecho. ¿Por qué? Porque la vorágine con la que se desarrolla la audiencia del debate, en el juicio propiamente dicho, requiere que estemos despiertos y que tengamos un conocimiento previo del derecho para saber cuándo objetar, cuándo hacer un planteo, y también conocer los hechos y nuestra teoría del caso y la teoría del caso de la contraparte para saber si esa objeción, como bien había dicho antes, es viable, nos conviene o no nos conviene realizar. Un segundo aspecto o una segunda característica que debe contener el abogado litigante es la calma. Saber manejar el temperamento. Y esto no requiere que nunca se eleve la voz. La calma no es no elevar la voz, por ejemplo. La calma significa que no nos saquen de nuestras casillas, que no nos lleven a un terreno de discusión, de pelea, en el cual nos nublemos y no podamos pensar tranquilamente lo que necesitamos. Eso es muy importante. Y la tercera característica que creo que debe ser, o la tercera herramienta que debe utilizar el abogado litigante, es conocer el comportamiento no verbal, tener manejo del comportamiento no verbal y de oratoria. ¿Por qué? En los juicios orales se gana debatiendo, y ya lo ha dicho, por ejemplo, algunos filósofos, como han sido en su momento Sócrates y determinados filósofos, en los cuales consideraban
que tal vez una persona, pero el que sabe mucho y no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo decir, está en el mismo escalón del que no sabe. Si nosotros como abogados litigantes tenemos mucho conocimiento, pero no tenemos técnicas de oración, exponerlas, y no sabemos exponerlas, el manejo de la voz, de la mirada, el manejo de las manos, los ademanes que podemos hacer, etcétera, las distancias, lo que es la proxemia, si no manejamos eso, no vamos a poder llegar con nuestro mensaje. Y muchas veces pasa, y esto es así porque los jueces son seres humanos, y como seres humanos son seres emocionales que razonan, y no solamente seres que razonan, son seres emocionales que razonan. Primero sienten y luego razonan. Por lo tanto, si a un juez nosotros le hablamos de corrido, leemos cabizbajos, leemos despacio y leemos tal vez mucho tiempo, lo terminamos durmiendo, lo terminamos aburriendo y hacemos que pierda la concentración. Si sabemos manejar las técnicas de oratoria, vamos a lograr que preste atención y cautivarlo con nuestro mensaje. Eso por un lado. Y las cuestiones de comunicación no verbal, por esto que decía de poder entender el comportamiento de un testigo, del acusado, y el comportamiento de nuestra contraparte, poder analizar a medida que vamos hablando en nuestro alegato, tal vez de apertura o alegato de clausura, cómo va percibiendo el juez, a través del análisis del comportamiento no verbal, podemos ver cómo va percibiendo el juez, si está a favor, si está en contra, si está durmiendo, si está aburriendo, si está escuchando con atención, si en algún momento le generó bronca, algo que manifestamos nosotros, alguna postura, o viceversa. Y también saber manejarlo para controlar a la contraparte. En un simple caso, yo, si soy abogado defensor y estoy haciendo mi alegato de apertura, por ejemplo, no voy a mirar al fiscal, no voy a mirar al acusador, no me interesa mirarlo. Y si yo presto atención en el juez y no lo miro, ¿qué voy a generar como corolario? Que el acusador, o la fiscal, se canse de mirarme tal vez, entonces me deje de mirar y por ende termine perdiéndose en mi relato y no me termine escuchando. Y eso puede ser positivo para la postura de la defensa. Bueno, ha sido una presentación y le felicito, doctor Pablo, por esta ponencia que usted ha dado de su forma tan precisa y tan clara de presentar todos estos aspectos de la teoría del caso. Sin duda alguna, nos dejó muy claro de que la teoría del caso es una estrategia estructurada y que sin duda alguna se maneja cada estilo de cada abogado para poder también generar este poder mismo de la teoría. Así que les quedo muy agradecido a usted, doctor Pablo, y de igual forma a todos los seguidores que estuvieron aquí en vivo. Les recordamos a todos nuestros seguidores que el día de mañana igualmente vamos a tener una ponencia con el doctor Benji Espinosa, así que todos invitados, igualmente doctor Pablo, le invito a usted de que se conecte a estas horas igualmente para que podamos escuchar esta ponencia con un gran abogado peruano, el doctor Benji Espinosa, que igualmente se destaca en el ámbito de la litigación oral. Les reitero nuevamente mi agradecimiento por parte de Yus Perú y sin duda alguna le quisiéramos volver a invitar en otra ocasión y que nos siga alimentando con tanto saber que usted tiene. Muchas gracias, John. Ha sabido manejar muy bien este debate y el manejo de las preguntas, también seleccionadas muy bien las preguntas. Y le agradezco a todos ellos que estuvieron del otro lado soportando esta postura y espero justamente haber sido claro y haber aportado un granito de arena a este debate de cómo considerar la teoría del caso y qué herramientas utilizar para que sean una fortaleza en nuestro poder como litigantes. Gracias, doctor. Se cuelga. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.